La diferencia básica entre estilización y estilo, que muchas veces se suele confundir, es que la estilización es un modo de simplificar la representación de la realidad, de modo que por ahí se toman ciertas estrategias como alargar la realidad, sustraerle algunas partes, pero básicamente es una simplificación. Eso tiene que ver con la estilización. Sin embargo, el estilo es algo mucho más complejo, es algo que todos los autores debemos de encontrar. El estilo básicamente es un modo de interpretar formalmente el mundo que queremos construir, esa realidad que queremos construir. La importancia del estilo yace en que esas características formales, ya sean desde el color, desde los contornos, si los hay o si no los hay, desde la estructura de valor y todas las características estéticas formales que tiene una obra, esa selección natural que va haciendo el autor, eso es lo que le da la identidad. Eso es lo que tiene que ser muy corresponsal o correspondido a el concepto y el contenido. El contenido de una obra, concepto o conocimiento a transmitir se envuelve en estas formas, en este estilo. Es el estilo lo que hace percibible el contenido. Para empezar a encontrarse con el estilo, muchas veces la gente opta por buscar referencias ajenas a uno. Si bien no existe el ojo inocente, todos nosotros tenemos un bagaje cultural de muchas influencias y muchos gustos y muchos placeres, pero en realidad lo que hay que encontrar es aquella esencia que nos hace autorreferenciales, o sea, que nos hace referentes de nosotros mismos. Muchas veces cuando uno como docente invita a los participantes, a los alumnos de un curso a que vean o estudien y analicen a los referentes, no se les dice exactamente qué es lo que tienen que hacer. Lo que realmente tienen que hacer es empezar a encontrar aquellos lugares donde se reconocen, puntuales y minúsculos, donde se reconocen en las obras de otros autores. Ese es un camino diferente que yo recomiendo, es empezar a mirar adentro. O sea, todas esas experiencias, de esas transformaciones que quizás a la hora de hacer una representación mimética, o sea, reproducir fielmente la realidad, esas pequeñas transformaciones que quizás han sido mal tildadas como deformaciones, la suma de esas deformaciones es lo que llamamos estilo. Fíjense qué otra mirada positiva a esas tendencias. Imagínense tantos autores que han tenido estas deformaciones coherentes que se han transformado en grandes estilos referenciales a través de la identidad universal del mundo cultural. Entonces, desde este lugar, uno de los modos o métodos más eficaces de encontrar un estilo es empezar a hacer exactamente aquello que nos hace sentir en un lugar confortable, en un lugar donde nosotros nos sentimos seguros, donde esa representación que estamos haciendo nos da la fortaleza, nos genera una seguridad y sentimos que a pesar de estar construyendo una imagen desde el imago, desde el mundo imaginario o desde la interpretación de la realidad, que sigue siendo la mirada de uno y sigue basándose en el mundo imaginario, uno tiene que concentrarse en aquellos lugares donde uno se siente libre. Esta sensación de libertad, esta sensación de que uno siente que su talento está enfocado, o el propósito de su talento es exactamente ese mecanismo de construcción de la imagen. Uno tiene que hacerlo crecer y desarrollarlo. Por ejemplo, uno hace una imagen basado en una idea, y de esa imagen que hizo siente que realmente
lo que le es propio es ciertos detalles de esa imagen. Bueno, entonces se presta atención en esos detalles de esa imagen y se empieza a usar esos detalles como leitmotiv para otras imágenes. Y entonces entramos en un proceso de identificación que llega a un nivel de capas de identificación que uno empieza a encontrarse con algo que es autorreferencial, algo que es único. Si bien hay una frase que existe en el aire, en la atmósfera creativa, que es todo está hecho, lo que no está hecho es el registro de la mirada de cada uno de nosotros. Entonces, ese registro de la mirada de cada uno de nosotros es lo que está por hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer para que esa mirada sea fiel y honesta a nuestra subjetividad es exactamente hacer aquello que nos agrada de un modo sublime. Entonces, si nos gusta el color, vamos por el color. Si nos gustan las formas blandas, vamos por las formas blandas. Si nos gustan los altos contrastes de valor, vamos por los altos contrastes de valor. Si nos gusta solamente usar líneas, usaremos líneas. Si nos gustan combinaciones de ciertas técnicas, usamos esas combinaciones. Tenemos que ser unos expertos en nosotros. Tenemos que, así como hemos estudiado en nuestras instancias de estudiantes a otros autores, que hemos llegado a cooptar todos sus mecanismos constructivos de la imagen, tenemos que hacer lo mismo con nosotros. Prestar atención en ese hacer, en esa cadena del hacer, en esa construcción concatenada de obras y empezar a ver cuál es el hilo conductor, cuál es el nexo, cuál es la constante en esa variable. Porque variables en el arte hay miles. Lo que cuesta encontrar en el arte son las constantes, sobre todo las constantes en el estilo de cada uno. Constante no quiere decir reiteración, porque la reiteración hace uso de jugar con un mecanismo especulativo, ir moviendo, y eso tiene un límite, y en realidad tenemos que envolvernos en situaciones donde sean ilimitadas. No le tenemos que tener miedo a la libertad de crear. Justamente crear es avanzar sobre el vacío, no avanzar sobre el lleno. Entonces uno sí tiene que prestar atención a estas herramientas que a uno lo determinan, que a uno le dan la característica, pero uno tiene que avanzar sobre estas características adaptándolas como herramienta, ¿se entiende? O sea, lo que en un momento fue contenido, después termina siendo herramienta para contenidos más profundos. Es como una especie de mamushka, que lo que en un momento algo fue profundo, después termina siendo superficial. El camino del arte justamente es un camino hasta lo hondo de la profundidad de la existencia de nuestro ser. Entonces, cada vez que vamos avanzando en el arte, cada vez más nos encontramos en esta construcción del lenguaje, porque entendamos que el arte es un lenguaje y nosotros, como estamos construyendo un lenguaje, tenemos que no descuidar el contenido y no descuidar el modo en que manifestamos el contenido. Según las palabras de Saussure, es la diferencia entre significante y significado. El significado sería el contenido y el significante sería las formas donde se manifiesta este contenido. Entonces, si bien el estilo solamente es concerniente al significante, no hay que descuidar el contenido, ¿sí? Estilo básicamente tiene que ver con las cualidades superficiales, pero tenemos que tratar de hacer de que esas cualidades superficiales sean consecuentes a causas primarias, y esas causas primarias tienen que estar focalizadas en los contenidos y en los conceptos. A su vez, estos contenidos y estos conceptos tienen que estar basados en opiniones peculiares que tenemos sobre la apreciación de nuestro mundo, o lo que entendemos nosotros como nuestro mundo, sin necesidad de justificar hacia la comparación de otros mundos, pero sí participar
en nuestro punto de vista y generar un punto de vista coherente de nuestra postura ante el mundo, de lo que nosotros creamos como realidad. Tenemos que creer en lo que creamos. El modo de creer en lo que creamos es que hacerlo de un modo honesto, no apropiarse a algo ajeno, porque no podemos creer como propio algo que no nos pertenece, porque en algún momento eso nos va a resultar extraño y no se puede hacer un estilo incorporando algo extraño que no se sabe de dónde vino. Eso es lo que pasa cuando uno imita a alguien, a algún autor, la identidad de algún otro autor o el estilo de otro autor, y como eso no surge de nosotros y no entendemos las causas de esas consecuencias, solo copiamos resultados, solo copiamos respuestas de preguntas que nosotros no nos hicimos, que sí se las hizo el autor, pero solamente nos muestra su respuesta. Entonces nosotros tenemos que construir nuestras propias preguntas para poder respondernos a nosotros mismos y de ese modo generar una concatenación de justificaciones de nuestro estilo. Justificaciones no de pedir una especie de permiso de yo pienso así y discúlpame, no desde ese lugar. Esa concatenación de justificaciones tiene que ver con tener un eje, un propósito, un macro propósito que tiene que ver con nuestra identidad estética, que es lo que están pidiendo el mercado del arte. Como el mercado del arte transforma la obra en un producto mercantilizable, nosotros tenemos que saber qué características tiene ese producto. En primera instancia tenemos que saber qué característica tiene nuestra identidad estética cuando nosotros nos piden que expliquemos qué es lo que hacemos o cómo somos en el arte, cómo nos manifestamos como miembro de ese universo artístico, cómo nos planteamos. ¿Qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo nuevo que proponemos a ese universo artístico habiendo tantos exponentes? Esa innovación nunca y jamás va a surgir de la observación del entorno, porque el entorno es tan vasto, han transcurrido tantos años, desde la edad rupestre hasta ahora, se han construido obras. Imagínense que es imposible percibir todo y analizar todas esas obras para hacer aquel espacio que no fue ocupado. Entonces, ese modo es absolutamente inviable, es de un nivel utópico, irrealizable. Por eso el mejor método es mirar para adentro. Mirando para adentro construimos una identidad que después seguramente se va a asemejar a algo que está construido. Se va a asemejar, no se va a igualar nunca a nada de lo hecho, porque no existe una persona igual, ¿se entiende? Entonces desde este lugar tenemos que tener la absoluta certeza que si construimos una obra desde una mirada interna, lo que vamos a generar es que esa congruencia tiene un basamento que ni siquiera nuestro consciente lo domina. O sea, porque se basa en cuestiones que incluso quizás sean tan coherentes que nosotros no logremos comprenderlas. Pero sí es necesario arribar desde la mayor cautelosidad posible, ser muy cautos en esto y muy preservadores de esa sensación natural que tiene nuestra identidad. Y tenemos más datos que no sean solo los pictóricos, si es que a lo pictórico nuestro accionar yace en lo pictórico. Si nosotros nos dedicamos a, por ejemplo, pintar cuadros, la identidad también está en otros rubros, porque básicamente la identidad tiene que ver con aquello externo de nuestro entorno que sentimos como propio. Sentimos como que esto lo podría haber hecho yo. Por ejemplo, nos puede pasar, si nos dedicamos a pintar cuadros, con la música,
nos puede pasar con la literatura, nos puede pasar con la comida, nos puede pasar con un montón de cosas. Entonces uno tiene que estar abierto a percibir esos datos que tenemos, que todos esos datos constituyen y construyen nuestro estilo. El estilo es mucho más que hago líneas curvas, porque quizá no sea la línea curva nuestro estilo, quizá nuestro estilo tenga que ver con otras cosas, con que las cosas no pinchen, con la ausencia de dolor en la construcción de nuestra realidad. Entonces quizás esa ausencia de dolor que lo transmitimos en una curva, pensamos que solamente nos dedicamos a cosas curvas, pero si uno entiende la profundidad, puede empezar a representar formas diferentes, pero que se basan en el mismo contenido. Desde ese lugar, ustedes van a poder encontrarse con una identidad muy propia y muy próspera, porque les va a generar un apetito por seguir revelando este misterio de conocerse. El estilo es la herramienta que nos permite transmitir esas opiniones tan íntimas que, ¿cuál es el fin? Conocernos. Y como somos humanos, a pesar de que no somos autorreferenciales, cuanto más profundos somos, esta cuestión es hermosa, cuanto más introspectivos estamos, más posibilidades de interpretación vamos a tener al otro, porque esa coherencia que vamos a encontrar en esa introspección hace que nuestro lenguaje sea más nítido. Guarda con la palabra nitidez, porque no la estoy focalizando la palabra nitidez a comprender, a entender que un cuadro hay que adivinar qué quiso decir el autor. Los autores lo que somos provocadores del decir del espectador, para que el espectador opine. Nosotros estamos buscando a través de nuestra obra, que es una provocación a través de esa meditación visual, esa observación de lo que hacemos, y esa provocación hace que el espectador opine, o sea que el espectador es el que termina diciendo qué es lo que le ocurre. Entonces, esto empieza a tener una mayor dialéctica cuando nosotros sabemos exactamente en dónde estamos parados. Refiriéndome a parar a esa metáfora de dónde estamos parados, con que ese suelo es la construcción de la coherencia basada en una cadena de decisiones que hemos tomado diferentes a optar por decisiones que tomaron otros y empezar a hacerse cargo de lo genuino. Lo que más cuesta cuando uno empieza el camino de la autorreferencialidad, de ser genuino, es la opinión del otro. Porque la opinión del otro, depende el caso, depende el ánimo, etcétera, etcétera, a veces tiene una influencia que genera modificaciones, y esas modificaciones por ahí terminan tapando, terminan velando, no revelando, lo que queríamos decir en el modo que lo queríamos decir. Porque si lo que queremos decir le cambian el modo, lo que decimos va a ser diferente. Entonces hay que prestar mucha atención en el estilo, porque en el estilo yace el envoltorio de ese regalo conceptual que le estamos ofreciendo al mundo. Entonces es muy importante que ese continente, ese envoltorio, sea precisamente lo que necesita el contenido. De este modo vamos a generar esa adecuación y esa congruencia. Uno de los grandes motivos de aprender a pintar, de aprender técnicas, de comprender un método propio, de ir ganando experiencia año a año, de tener un ritmo en el hacer, ¿no? En el hacer continuo, tiene que ver justamente con eso, con la adecuación del continente al contenido, y que el continente sea lo más perfecto a el contenido, para que se empiece a percibir la forma
del contenido, que es el concepto, a través del continente. Porque si, imagínense, si queremos decir una cosa y no encontramos las palabras, y las palabras que encontramos dicen otra, no vamos a decir aquella cosa que queríamos decir. Esto es lo que pasa cuando uno no domina la pintura o cualquier disciplina. Por eso es necesario dominar las disciplinas para poder manifestarse exactamente lo que uno desea. Eso genera una provocación más nítida, más fuerte, y el espectador siente en esa transmisión una coherencia, un criterio que quizás no lo comparta, quizás no sea de su agrado o de su gusto, pero no va a estar con problemas de transferencia, ¿sí? Hay que tratar de evitar los problemas de transferencia. Me refiero a problemas de transferencia con que las cosas no estén del todo bien hechas, no termine de convencer a los autores de lo que están haciendo, hayan obedecido algún comentario que le hizo un otro y hayan callado su voz interna que quería hacer algo que al final no lo terminó haciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno elige algún guía, algún taller particular, alguna dentro de la institución, ciertos docentes. Hay que empezar a tratar de cuidarse, hay que cuidar nuestro universo subjetivo, que es todo nuestro potencial. Todo lo que podemos lograr con el arte se basa en ese núcleo de la subjetividad. Desde ese núcleo de la subjetividad es la semilla del bosque que vamos a construir. O sea que hay que cuidarla un montón, hay que prestar atención en dónde está ese gusto que termina siendo a veces manifestado como un aparente capricho, pero esos caprichos, cuando esos caprichos empiezan a tener una estructura sistematizada, ya no es capricho, eso ya es estilo, eso ya es discurso, eso ya es identidad. Entonces, guarda con estas cuestiones de frases como hay que salir de la zona de confort o cosas así, porque realmente si uno se siente cómodo en ciertos lugares, para mí no hay que salir de esos lugares que uno lo confortan, sino que hay que fortalecer esos lugares de confort. Fortaleciendo esos lugares de confort es donde logramos potenciar nuestra identidad y poderla manifestar a nivel universal, atravesando las barreras del tiempo y del espacio, que terminan siendo las limitaciones porque somos humanos, nacemos y morimos, pero lo que hacemos es eterno. O sea, piénsenlo, es algo como para empezar a tener en cuenta y a responsabilizarnos de lo magnánimo que tenemos entre las manos. Eso magnánimo está manifestado exactamente desde el estilo. O sea que cuidemos el estilo, aprendamos técnicas para hacerlo crecer y perfeccionarlo, desarrollémoslo. Aquellas cosas que no nos convencen, que nos digan, no las hagamos. Empezamos a tener cierta autocrítica de esas cosas que no nos convencen, empezarlas a madurar, a ver cómo se pueden mejorar y tratemos de hacer las cosas cada día mejor. Es lo que es el camino o el propósito que tenemos. Tenemos que tratar de construir obras cada vez mejores. Espero que sigan ese camino. Los espero, deseo que les vaya muy bien. Suerte en el camino y muchos éxitos. Nos vemos.